Hola, bienvenidos a las prédicas virtuales del Ministerio Airo. Nos alegra que nos acompañes en estos minutos que serán de gran bendición. En este espacio queremos invitarte a los diferentes grupos que tenemos. Te los cuento. Todos los jueves tenemos talleres bíblicos en los que estudiamos a profundidad todo lo que vemos en estas prédicas y mucho más. Y los últimos miércoles de cada mes tenemos un grupo de mujeres en los cuales nos reunimos a tomar un cafecito con Dios. Para finalizar, queremos recordarte nuestros medios de contacto. Estamos para servirte, escucharte o, si preferís, orar a través de nuestro número en WhatsApp que está apareciendo en este momento en la pantalla, o también a través de nuestra página en Facebook, Ministerio Airo. En Ministerio Airo te agradecemos porque gracias a tu apoyo seguimos haciendo realidad y apoyamos a muchas personas. Ahora es momento de prepararnos para disfrutar la prédica. Buenos días, ¿cómo están? Hoy es Domingo de Ramos, es un día de victoria. ¿Cómo les fue con la lectura guiada? ¿Pudieron hacer los ejercicios, las preguntas? Eso lo hace a uno mucho reflexionar. Como introducción quiero decirles que leí esta historia de un hombre que le decían Quique, un querido hermano, baluarte de su iglesia. Este era un hombre de posiciones firmes y posiciones muy claras. Su esposa, que le decían Fita, contó que ese hombre era hombre recio, hombre firme, fue tocado realmente por el Señor y su poder transformador y llenado del Espíritu Santo. En una ocasión que este hombre realizaba un trabajo en el templo, hacían falta unos materiales para terminar un proyecto. Quique era contratista, era constructor, acostumbrado a resolver dificultades típicas de todo lo que tenía que ver con la construcción. Y entonces dijo, ya vengo, y se fue a su casa, cortó los tubos del columpio de sus dos hijas, que eran los tesoros de su vida, y se los llevó para el templo para terminar el proyecto mencionado. Su esposa añadió, ese día yo comprendí que el Señor había transformado completamente a Quique. Y recordé esta historia al releer el pasaje de hoy. Saben que previo a su entrada triunfal a Jerusalén, Jesús instruyó a 2 de sus discípulos para que le trajeran un burro para hacer su entrada. Y les dijo, si les preguntan por qué lo hacían, ustedes van a decir, el Señor lo necesita. Qué hermosa frase. No es única de aquel momento trascendental, es una frase para hoy. Es una frase para ti, es una frase para mí. El Señor nos necesita, no porque nos necesita, sino porque nos regala el privilegio de construir, estimular, apoyar, nutrir, consolar, escuchar, planificar, inspirar bajo su gracia y amor y poder, lo que es Él. Servimos a Dios porque se lo merece, no por lo que podamos obtener de Él. Leí del pastor Elmer Rojas. Deseo que recordemos el gran propósito del Salvador en su obra redentora, la cual es ser el Señor de los que Él ha redimido. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor así de los muertos como de los que viven, nos dice Romanos 14:9. Y es solo cuando nos sometemos al señorío de Jesucristo que comprendemos plenamente lo que significa ser cristiano. Los preparativos para la entrada de Jesús en Jerusalén ocupan la mayor parte de los versículos del pasaje de Marcos capítulo 11 del 1 al 11. Póngase a pensar que en 11 versículos Marcos dedica 7 a lo que son los preparativos de la entrada de Jesús en Jerusalén. El pasaje dice así, en Marcos 11 del 1 al 7.
Cuando se acercaban a Jerusalén junto a Betfagé y a Betania, frente al monte de los Olivos, Jesús envió 2 de sus discípulos y les dijo: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella hallaréis un pollino, o sea, un asno, atado, en el cual ningún hombre ha montado. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os dijere: ¿por qué hacéis eso?, decid que el Señor lo necesita y que luego lo devolverá. Fueron y hallaron el asno, aquel pollino atado afuera a la puerta en el recodo del camino, y lo desataron. Y unos de los que estaban allí les dijeron: ¿qué hacéis desatando el asno? Pues el pollino. Ellos entonces les dijeron como Jesús había mandado, y los dejaron. Y trajeron aquel asno a Jesús y echaron sobre él sus mantos, y él se sentó sobre él. Los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, mencionan este evento. Mateo 21 del 1 al 11, Marcos 11 del 1 al 11, Lucas 19 del 28 al 40 y Juan 12 del 12 al 19. De todos los 4 evangelios, Juan es quien le dedica menos atención. Solo describe la entrada de Jesús en Jerusalén. Sin embargo, los otros 3 evangelistas nos proveen más información acerca de lo ocurrido antes de este evento. Era el tiempo de la Pascua, donde celebra la historia bíblica la huida de los israelitas de la esclavitud en Egipto. Y entonces, para conmemorar este hecho, a Jerusalén iban peregrinos de todas partes de la Palestina y el mundo conocido. 30 años después, un gobernador tuvo que hacer el censo de los corderos que se mataron en Jerusalén para la Pascua, o sea, para el tiempo de Semana Santa, y descubrió que su número se aproximaba al 250,000. O sea, 250,000 de corderos se comieron. Si la forma y la norma era que por lo menos 10 personas tenían que comer de cada cordero, quiere decir que para esa celebración específicamente tiene que haber habido más de 2,5 millones de personas. Esto nos da una idea de la cantidad de visitantes que se pudieron haber congregado en Jerusalén para la celebración de la Pascua en ese año. Es decir, que la visita de Jesús en esa fecha fue deliberada, porque supondría que miles de personas serían testigos de la culminación de su vida y en especial de su ministerio. De los evangelistas, Mateo es el único que menciona que en adición a un pollino, los apóstoles que fueron enviados a buscar el transporte de Jesús se encontrarían también con una asna. Algunos creen que Mateo quiso conformar el evento a la profecía de Zacarías 9:9, que también aparece en esta porción bíblica, que dice: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí, tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de Ana. En esta mañana, el episodio registrado en Marcos capítulo 11, versículo 3, nos ilustra este concepto. El Señor lo necesita. Es difícil para nosotros creer que el Señor en realidad nos necesita y que desea ejercer y expresar su señorío en nuestras vidas. Pero esto es cierto. Él nos necesita a pesar de que es grandioso, de que es santo, de que es maravilloso. Mientras que nosotros somos tan pequeños, pecadores, débiles e indignos. Y si lo consideramos de otro modo, no habría mucha dificultad en ponernos de acuerdo. Si decimos, por ejemplo, que todos lo necesitamos a Él, que necesitamos su perdón, que necesitamos ser justificados por su gracia, que necesitamos ser limpios por su preciosa sangre, que necesitamos recibir el don de la vida nueva. Pero Él también nos necesita
así como necesitó aquel animalito y envió aquel mensaje. El Señor lo necesita, como dije anteriormente. El Señor nos necesita no porque nos necesita, sino porque nos regala el privilegio de construir, de estimular, de apoyar, de nutrir, de consolar, de escuchar, de planificar, de inspirar bajo su gracia, amor y poder. En primer lugar, observa que Jesús necesitó aquel burrito a fin de que pudiera cumplirse una profecía y realizarse un propósito. Más de 500 años antes de que Cristo naciera, se supo, se predijo y se registró el hecho de que aquel animalito estaría atado, disponible y luego desatado, y que Jesús se iba a sentar en él para entrar en Jerusalén. En efecto, no solo se sabía más de 500 años antes de que sucediera, sino que Dios lo sabía desde la eternidad. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo, salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de Ana. Este es un concepto asombroso, una de las verdades más preciosas que aprendemos cuando llegamos a ser cristianos es que fuimos escogidos por el Señor para ser suyos, a fin de que Él pudiera llevar a cabo y ejercer su señorío en nuestras vidas. Varios pasajes de la Biblia nos dicen esto. Por ejemplo, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Romanos 8, 29 y 30. Este pasaje declara específicamente que Dios predestinó a los seres humanos a ser transformados a la imagen de su Hijo. No está diciendo que Dios nos predestine a ser salvos o condenados, ni que tengamos opción en este asunto. En otras palabras, la elección es como el propósito de transformarnos. Nuestra salvación es un proceso completo. El que Jesucristo, el Señor, fuera a ejercer su señorío en tu vida y en la mía, no es algo que se le ocurrió de repente a Dios. Dios lo sabía todo y Dios lo planeó todo y continuará pendiente de él hasta el mismo momento en que tú y yo en la presencia de Dios seamos glorificados con sus santos. Nuestro Señor Jesucristo necesitaba aquel animalito a fin de que se cumpliera una profecía y se realizara un propósito. Y Él nos necesita a ti y a mí a fin de que el propósito de su señorío en nuestra vida pueda cumplirse y realizarse. En segundo lugar, observa que Jesús necesitaba aquel burrito, aunque era una criatura ordinaria e insignificante. Creo que en este hecho hay un estímulo tremendo para todos, para ti y para mí, ya que somos personas insignificantes. ¿No es cierto? Solo piensa en esto por un momento. Somos pecadores, somos débiles, no somos nada agradables. Nuestro corazón es engañoso más que todas las cosas y perverso, dice Jeremías 17:9. En nosotros mismos nuestras justicias son como trapos de inmundicia, dice Isaías 64:6. Y aún como cristianos somos todavía instrumentos demasiado débiles para que Dios los use. Como dice Romanos 7:18, yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. ¿Quiere decir esto que a pesar de ser tan débiles, insignificantes e indignos, el Señor nos necesita? Sí, así es. El Señor se deleita en usar las cosas débiles, a los don nadie, de la misma manera que usó el animalito del relato bíblico. Él lo quería, lo necesitaba y lo tomó para el cumplimiento de su propósito. Este principio se repite muchas veces en la Biblia, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios,
según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. 1 Corintios 1:25 al 28. ¿Para qué? A fin de que nadie se jacte en su presencia, dice 1 Corintios 1:29. Hay una expresión en el Antiguo Testamento que reza así: los cojos arrebatarán el botín, Isaías 33:23. En otras palabras, no lo arrebatarán los que tienen fortaleza en sus pies y están llenos de energía, con plenitud de recursos naturales y capacidad física, sino los que tienen que andar cojeando, los que de algún modo están impedidos. Porque es que tenemos este tesoro en vasos de barro. El tesoro de Dios está en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, dice 2 Corintios 4:7. Recordemos que Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar a lo fuerte, dice 1 Corintios 1:27. En tercer lugar, Jesús mandó a buscar aquel burrito e hizo que se lo trajeran. Leemos en Mateo 21:1 y 2 que él envió 2 de sus discípulos y les dijo: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella, desatadla y traédmelos. Nuestro Señor envió a los 2 discípulos a que le trajeran aquel burrito. Esa es exactamente la manera en que Él obra, en que Él trabaja el día de hoy. ¿Cómo busca hoy el Señor hombres, mujeres, jóvenes, señoritas? Por lo regular, con mucha frecuencia, a través de sus discípulos, a quienes envía con la orden: id. Por supuesto, sé que hay personas como Saulo de Tarso que vienen al Señor mediante la intervención directa del Señor, sin que hasta ese momento haya habido ninguna mediación humana, aunque en realidad ocurrieron muchas cosas antes de su conversión. Por lo regular, cuando alguien viene a Cristo es porque Dios ha enviado a sus siervos y ellos han obedecido sus órdenes. Aunque es el Espíritu Santo el que obra para traer al pecador al Salvador, el Señor necesita instrumentos humanos, a ti y a mí, hombres y mujeres que puede enviar y que estén dispuestos a cumplir con su trabajo. En cuarto lugar, Jesús hizo posible que aquel burrito fuera liberado. Estaba atado, dice. Nosotros también estábamos atados, estábamos en esclavitud, éramos prisioneros. Jesús necesitaba ese animalito, de modo que hizo posible que fuera libertado. Y debido a que nos necesita a ti y a mí, ha hecho posible que seamos liberados. Él quiere que seamos liberados del castigo del pecado, del poder del pecado, y un día seremos libres de la misma presencia del pecado. Porque dice la palabra del Señor que si el Hijo los libertare, seremos verdaderamente libres. Juan 8:36. Esto me recuerda a Lázaro, aquel amigo de Jesús. Lázaro murió y 4 días después Jesús fue a su tumba y con gran voz dijo: Lázaro, ven fuera. En Juan 11:43. Dice que Lázaro salió con las manos y los pies atados por las vendas, sin poder moverse. Y entonces Jesús ordenó en Juan 11:44, desatadle y dejadle ir. Y aquel hombre quedó libre. El Señor ha hecho posible que tú y yo seamos liberados para poder ejercer su señorío en nuestras vidas. Es maravilloso ver cómo Jesús liberta a la gente, los liberta de las malas inclinaciones, de los pecados de la carne, de las drogas, de las bebidas embriagantes y de las horribles perversiones sexuales. Nos liberta de los hábitos malvados de la frustración y de los pecados del espíritu, como la envidia, el orgullo, la presunción y el enojo. Nos liberta del desenfreno, nos liberta del temor y la ansiedad, nos liberta de ser jactanciosos y ser impulsivos. Se nos dice que fueron y hallaron al pollino atado afuera de la puerta en el recodo del camino y lo desataron, dice Marcos 11:4.
Hubo resistencia, por supuesto, y dice que uno de los que estaban allí les dijeron: ¿qué hacéis desatando el pollino? Marcos 11:5. Pero el pollino fue liberado. Y por último, en quinto lugar, Jesús necesitaba aquel burrito porque quería usarlo. El Señor en realidad quería sentarse y montar aquel animal. Eso significa que estaba ejerciendo autoridad y control sobre una criatura no domada. Y eso es exactamente lo que Él quiere hacer contigo y conmigo. Cuando nos sometemos a Él y a su control, Él pasa a ser Señor de nuestra vida. Esta es la razón por la que Él nos necesita y lo que su señorío significa en experiencia personal. Te pregunto, ¿qué es lo que te tiene dominado? ¿Hay algún pecado secreto? ¿Tu pecado involucra otra vida? ¿Está tu vida entremezclada con otra en una asociación de pecado? Yo espero que seas liberado, porque el Señor Jesús quiere liberarte el día de hoy. El Señor te necesita mucho. Quiere liberarte a fin de ejercer su señorío en tu vida. Él puede hacerlo y lo hará si te sometes a Él. Mi amigo, mi amiga, quiero decirte: entréguese usted mismo a Cristo hoy para que su obra redentora se esparza por todo el mundo. Sírvale a Cristo con todo lo que usted tiene. El Señor lo necesita. Ponga a disposición de Cristo su tiempo, su persona, su hogar, su familia, su trabajo, su dinero, su negocio, su automóvil, su barca, su pollino, su finca, su vida. Pues dice el Señor que todo el que quiera salvar su vida, o sea, retenerla para sí, la va a perder. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, del Evangelio, la salvará. Marcos 8:35. El camino de la gloria y el triunfo es el camino de la humildad y el servicio. Y así debe ser la marca de una iglesia triunfante, y no tiene que ver con números. Recuerda que el Señor te levanta, que el Señor te restaura, el Señor te limpia. Y que el Señor quiere ser el dueño y amo de tu vida. Vamos a orar. Señor, gracias. Porque al igual que con aquel animalito, aquel burrito, que tú dijiste, el Señor lo necesita. En primer lugar, nosotros necesitamos mucho de ti. Pero una vez que llegamos a ti, tú nos necesitas y nos utilizas para llevar el Evangelio a otros. Queremos decirte en esta mañana: sí, Señor, aquí estoy. Úsame conforme a tu voluntad. Úsame en el trabajo que tú deseas. Úsame en la labor que tú deseas. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Porque viniste a este mundo para liberarnos y darnos salvación y vida eterna. En el nombre de Jesús. Amén. Esta semana también te vamos a estar mandando una guía de estudio sobre San Lucas 24 del 1 al 12. Es una guía que se llama Él no está aquí, ha resucitado. En esa guía, nuevamente, vas a tener tiempo de oración, tiempo de estudiar la Biblia y de responder algunas preguntas que tienen que ver con el domingo de resurrección. Que el Señor te bendiga y que pases una linda Semana Santa, llena del Señor y al lado de tu familia. Que la paz del Señor sea contigo. Amén.